Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Tenemos que dejar la historia del buen rey Josías, un rey que nos alienta en el siglo XXI porque él trajo avivamiento en la última parte del reino de Judá. Como nosotros creemos que existimos en la última parte de la época de la iglesia, quisiéramos experimentar lo mismo, un avivamiento en nuestro tiempo. Pero tenemos que seguir adelante para completar la historia de los reyes de Judá. Y para esto vamos hoy a la última porción del capítulo 23 de Segundo de Reyes, donde empiece a contar los 22 años que fueron prácticamente la última generación de los reyes en Judá. Aunque un nieto de Josías, que representaría la siguiente generación, pero reinó por solamente 3 meses. 3 hijos de Josías reinan en este tiempo, y esta es la historia que vamos a relatar ahora. Durante este periodo, Jeremías fue profeta, empezando en el año 13 de Josías. En el libro de Jeremías puedes estudiar mucho de la historia de estos dos reyes también. Jeremías fue perseguido por ellos porque profetizaba que Judá sería conquistado por Nabucodonosor el babilonio. Sabiendo él que era la voluntad del Señor, él aconsejaba al pueblo rendirse pacíficamente al emperador, para que les tuviera misericordia y les sería bien durante los 70 años de cautiverio. Para los nobles de Judá era un mensaje traicionero, y por eso aprisionaban a Jeremías. En los libros de los profetas, entonces, hay mucha historia también, y geografía de las naciones alrededor de Israel, con profecías también dirigidas a ellas. Además, profetizaron Jeremías y Isaías de la derrota de Babilonia al final. Hemos estudiado unos capítulos de Isaías sobre el rey Ezequías, porque eran exactamente iguales que la historia en Reyes y Crónicas. Es probable que después de terminar estos programas de los libros históricos, estudiemos lo de Jeremías. También he dado clases sobre el libro de Isaías y creo que puedes descargarlas
en la página web de Luz a las Naciones si quisieras. Muy buenas tardes, amigos. Es un placer otra vez estar con vosotros con la Biblia abierta para seguir con la historia de Israel, precisamente la historia de los reyes de Israel al norte y Judá en el sur. Estamos en los últimos reinos del sur y no reinan por mucho tiempo estos reyes que vamos a estudiar ahora. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos estudiando esta historia que es nuestra historia, es el trasfondo para el Evangelio, es, ¿cómo diré? Es la historia de los judíos que nos enseña cómo Dios trató con ellos. Y por medio de atestiguar las maneras en que Dios obró en la historia de Israel y Judá, podemos nosotros aprender cómo es este Dios. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Que es el mismo Dios que hallamos en el Nuevo Testamento. Es el Dios que Jesús representa cuando Él entra en su ministerio. No solamente lo representa, sino que Él es Dios. Y es Él la expresión colectiva de todos los pensamientos de Dios. Y lo tenemos a nuestra disposición. Pero vamos en esta historia, porque vamos a ir desarrollando nuestro concepto de Dios, y este debe enriquecer nuestra vida cristiana. Estamos aprendiendo también los caminos de Dios, para saber cómo Dios mueva sus maneras, sus principios, para que Él usa para llevar a cabo su voluntad. Lo llamamos sus caminos. Estoy diciendo algo que no he dicho mucho en el pasado, pero lo veo muy importante. Un estudio bíblico no debe ser principalmente un estudio que satisface lo que es la parte intelectual de nuestro ser. Y tampoco debe ser emocional, intentando de mover nuestras emociones, aunque claro, la palabra de Dios mueva las emociones, nos conmueve, pero este no es el propósito, ni es la manera que vayamos enseñando la palabra, sino el estudio bíblico es para captar con nuestro espíritu, no con nuestro intelecto, no con nuestras emociones, sino más profundamente que con el espíritu. La palabra penetra hasta el corazón y permanece con nosotros para siempre, si esto es lo que pasaría. Las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Bien, muy importante. No sé si me explico bien, lo hay un poco difícil explicar. ¿Qué es la diferencia entre ir a una aula de estudio y escuchar a un profesor, los estudiantes tomando anotaciones, ya sabe cómo es una aula? No es así. Estamos enseñando, tenemos delante el libro de texto que es la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no está en lo que estamos diciendo y si no penetra la palabra hasta la profundidad de nuestro ser, no hemos llevado a cabo lo que Dios quiere. Así que vamos orando mientras que vayamos estudiando, que Dios haga una obra eterna en nosotros, que no salimos como entramos,
O sea, que no termina este estudio como principio, sino que Dios lleva a cabo un propósito. No queremos ir en círculos, ¿verdad? Queremos arar, si es la palabra, algo estrecho, ¿verdad? Queremos ir en un camino estrecho y directo al corazón de Dios. No queremos, repito, hacer círculos. Bien, vamos a ver lo que pasó con los hijos de Josías en sus reinados. Ahora, continuamos en capítulo 23 y ahora llegamos al versículo 31 hasta 37 y entonces vamos a pasar al capítulo 24 desde el primer versículo hasta el versículo 7. El pasaje paralelo a esto que vamos a estudiar en Segundo de Reyes, el pasaje paralelo está en Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 1 hasta 8. Vamos a ver, versículo 31, Segundo de Reyes, capítulo 23. Seguiremos leyendo hasta el versículo 37. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Recuerda cómo Josías rebeló contra este mismo rey y le costó la vida. Ahora el rey está imponiendo una multa contra Judá. Entonces, Faraón Necao puso por rey otra persona, a Eliakim, hijo de Josías también, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por él de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y allí murió ese rey. Este es uno de los hijos de Josías. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro que él pedía, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón. Hizo aquí un impuesto a los propietarios de tierra, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo al faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaias, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Bueno, vamos hasta allá y después volvemos para leer algunos versículos en capítulo 24. Bien. Joacás tenía 23 años cuando el pueblo le ungió y le pusieron por rey. Él fue quien de los hijos, aunque no fuera el mayor, normalmente sería el hijo mayor que reinara en lugar de su padre, pero este no fue. Este fue uno de los menores hijos de Josías. Y el pueblo le eligió a él para que fuese el rey. Y el pueblo le ungió y le pusieron por rey. Fue el hijo menor de Josías. Según 1 de Crónicas 3:15 dice los hijos de Josías, y aquí los nombra 4. Johanán, su primogénito, no oímos más de él. El segundo, Joacim, con que terminamos leyendo hace un rato, y su madre fue, los demás. Joacim, el tercero era Sedequías. Vamos a
estudiar el reino de Sedequías, que reinó 11 años. Y cuarto, Salum. Salum también tenía el nombre Joacaz. Joacaz o Salum reinó por solamente 3 meses. Su madre fue Amutal, hemos leído, pero su padre no era el profeta Jeremías, aunque se llamaba Jeremías, porque el profeta no era de Libna, donde nos habla su padre, era de Libna. Sabemos que Josías murió en una batalla contra el faraón de Egipto, y ahora el rey egipcio quitó de Joacaz su trono y lo llevó a Egipto, donde murió. 3 meses solamente reinó. Hay una profecía de él en Ezequiel 19, versículo 1 hasta 4, pero leeremos lo que dijo el profeta Jeremías de él en capítulo 22, versículo 11 y 12. Escucha, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, ¿ves? Este era su otro nombre, de este lugar. Hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, dijo Jeremías, profetizó, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Faraón entonces castigó a Judá con una multa de plata y de oro, y llevó a su rey a Egipto. Bueno, y allí murió, como profetizó ya Jeremías. Faraón entonces estableció a Eliakim, un hermano mayor de Joacaz. Lo estableció por rey sobre Judá, y él tuvo 25 años, mayor pues que ¿cómo se llamaba? Joacaz, ¿verdad? Cambiando su nombre a Joacim, demostrando su dominio sobre él. Es decir, le dio hasta su nombre para que se recordara quién era su amo, quién era su gobernante, ¿verdad? Y él reinó por 11 años y también hizo lo malo. Él pagó la multa a Faraón sacando el dinero del pueblo por medio de un impuesto de propietario. Durante sus 11 años como rey, se sujetó a Babilonia. Babilonia iba conquistando el mundo en aquel entonces. Era un imperio fuertísimo, quien había conquistado ya el rey de Egipto y le sirvió al rey de Babilonia por 3 años. Después rebeló. Y el Señor mandó tropas. Dios mandó tropas. No solamente de caldeos, sino de los enemigos más cercanos, los sirios, los moabitas, los amonitas, muy dispuestos a pelear contra Judá para cumplir las profecías. Dios está soltando estas naciones contra de Judá. Ahora vamos a capítulo 24. Estamos ahí en versículo 1. En el tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim, ¿ves? Tropas, como acabo de decir, de caldeos, sirios, moabitas, amonitas, los cuales Dios envió contra Judá, para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente, vino esta contra Judá, dice el texto, por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar, aunque perdonó
a Manasés mismo. Pero lo malo que había hecho tenía que ser rectificado, o sea, la justicia de Dios tenía que ser hecho contra este pecado, ¿verdad? Aunque, repito, Manasés fue perdonado y era un gran ejemplo. No sé si habías oído este programa cuando hablamos de la misericordia de Dios y cómo este rey que había sido tan malo en el principio de su reino, haciendo crueldad, idolatría y como dice aquí, derramando sangre inocente. Ahora, él se humilla. Dios le pone en una prueba durísimo y él se humilla y pide perdón de Dios y Dios le perdonó y parece que él sirvió a Dios el resto de su vida. Pero lo malo que había hecho tenía, ya os he dicho, tenía que ser rectificado. Y por eso Dios manda sobre Judá juicio. Y estamos entonces hablando de esto. Vamos a terminar aquí la lectura. Versículo 5, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sí, lo podemos leer también, es el pasaje paralelo. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, Egipto fue conquistado por Babilonia en esos días. Babilonia era fuerte. Puedes tú leer de Babilonia en la historia universal. Era famoso, era poderoso el reino de Babilonia. Y sus reyes, sus emperadores son también famosos en la historia universal. Bien, Faraón entonces estableció a Eliakim y él toma el lugar de Joacaz y tenía 25 años y reinó por 11 años y también hizo lo malo. Él pagó la multa y hemos visto cómo lo pagó. Durante sus 11 años, como rey, se sujetó a Babilonia. Lo hemos leído también y le sirvió por 3 años. Después rebeló y tuvo problemas con las naciones alrededor que venía contra de Judá. Tras las profecías fue el pecado, especialmente de Manasés. Es decir, los profetas profetizaron mal, juicio sobre de Judá por el pecado. Dios siempre castiga el pecado. El escritor declara que Dios no quiso perdonar, especialmente por la sangre inocente que fue derramado. Nabucodonosor quiso llevar a Joacim hacia Babilonia y tomó también muchos de los tesoros del templo con él. Jeremías, sin embargo, cuando leemos su relato, profetiza que no llegó Joacim nunca a Babilonia. Aunque Nabucodonosor lo quiso llevar, quizás estas naciones alrededor de Israel hizo, como diríamos, un favor a Nabucodonosor, o sea, para no llevarle, le mató allí fuera de Jerusalén, lo mataron allí fuera de Jerusalén. Bien, sin embargo, Jeremías, ya he dicho, profetiza que no llegó a Babilonia, sino en
en su libro, en capítulo 22, si quieres apuntarlo, versículos 18 y 19, Jeremías dice que fue arrastrado fuera de Jerusalén y matado allí, después de 11 años de reinar. Ocurrió entonces el primer cautiverio. Había varias fases, varias veces cuando los judíos fueron llevados a Babilonia. Esta fue la primera vez. En una profecía de Josías sobre la descendencia de Ezequías, en Segundo de Reyes 20, versículos 17 y 18. Vamos a ver. Segundo de Reyes, 20, versículos 17 y 18. Dice, y aquí vienen días. ¿Ves quién está profetizando? Versículo 20 a versículo 16. Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos, escucha, que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Una profecía de Isaías sobre la descendencia del buen rey Ezequías, porque Ezequías había hecho según un compromiso con los de Babilonia, no vio ningún peligro en ellos, porque en su día no hubo peligro. Pero Isaías pudo ver con los ojos del Señor y profetizó que esto es lo que pasaría. Babilonia sería un peor enemigo que el enemigo actual en los días de Jeremías, que era Asiria. Jeremías hizo el daño tremendo, venció por total, derrotó a Judá. Bien, Ezequías no sabía nada de eso. Eso fue en otra época, ¿verdad? Pero bueno, ocurrió. Y estamos leyendo ahora del primer cautiverio. Gente llevado de Judá a Babilonia, y allí iban a estar por 70 años. Los que sobrevivirían, ¿verdad? Muchos murieran allí en Babilonia. Y ¿sabes qué? Una cosa muy interesante. Es en este cautiverio cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que conocemos mejor como ¿quién? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Daniel y sus 3 amigos fueron llevados, probablemente como adolescentes todavía, porque Daniel quedó allí por todos los 70 años, así siendo muy mayor cuando terminó el cautiverio. Podemos ver en el libro de Daniel que Daniel oró cuando ya iba terminando los 70 años, ¿verdad? Confesando sus pecados, el pecado de Israel, y orando que Dios completara su palabra y llevara a su pueblo otra vez a Israel, que es lo que pasó. Entonces, es interesante. Aquí, en esta historia que estamos estudiando en Segundo de Reyes, tenemos que hablar de Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia, que Daniel estuvo allí por los 70 años, siendo muy mayor, cuando se acabó el cautiverio. Es posible que Daniel, algunos lo piensan, que Daniel fue un descendiente del rey Ezequías, a quien Isaías profetizó que su descendencia sería llevado a Babilonia y serían eunucos. ¿Has pensado en eso? Que posiblemente Daniel fue un eunuco de adolescente cuando fue llevado a Babilonia. Durante su reino, ahora Joacim procuró matar a Jeremías,
Es el profeta de esta época, un profeta mayor, no solamente por el libro que escribió, sino por la importancia de sus profecías. Pero fue protegido por un hombre llamado Ahicam, que fue hijo de Safán. Estoy hablando de algo que ocurre yo creo, en Jeremías. En Jeremías, vamos a Jeremías por unos minutos y vamos a ver un poco de esta historia. Capítulo 26 de Jeremías, y primeramente 21, que dice: y oyeron sus palabras al rey Joacim, y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. ¿A quién? A Jeremías, porque oyeron las palabras que él dijo a favor de entregarse a Babilonia. Y como os he dicho, esto fue como una traición, ¿verdad? Palabras traicioneras para los príncipes. Era la palabra de Dios. Dios le dio estas palabras, pero bueno, todo el mundo se levanta en contra de él. Y él fue protegido en versículo 24. Dice, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarle. Sabemos de Safán ya, por la historia de Josías. Safán, ¿quién era? Era el que leyó el libro de la ley al rey Josías. Aquí aparece en el libro de Jeremías, y es quien, su hijo de Safán, que el padre le crió bien, ¿verdad? Porque él quiere proteger y protege al profeta Jeremías. Bien, vemos como Dios tiene su pueblo también, ¿verdad? Aunque sean pocos. Y qué bueno leer de un padre que enseñó a su hijo en los caminos de Dios, que ahora protege al profeta, tiene el privilegio, ¿verdad?, de proteger el gran profeta, que aunque en su día fue despreciado, no fue nadie, se puede decir, no fue escuchado por muchos. El rey y sus príncipes eran una gente importante, pero sabemos que en la historia de Dios, Jeremías era el más grande de su día. Y aquí este hombre de Dios que le socorrió, que le protegió, está honrado en el cielo. Hay que esperar la eternidad para ver la recompensa para muchas personas que son fieles a Dios en la tierra y a veces perseguidos. Yo creo que vamos a ver persecución y no tiene que pasar años para que la persecución caiga sobre cristianos, porque hay leyes ahora contra el cristianismo que pueden ser muy peligrosos para el pueblo de Dios. Bien, el hijo de Ahicam. ¿Quién es Ahicam? Este es el hijo de Safán, que leyó la historia de la ley, leyó la ley a Josías. Ahicam fue su hijo que protegió a Jeremías, y el hijo de Ahicam fue Gedalías. ¿Sabe quién es Gedalías? Fue hecho gobernador. Vamos a leer de él. No en muchos días. Vamos a leer y estudiar un poco de Gedalías. Es nieto, pues, de Safán, hijo del que protegió a Jeremías. Y él fue hecho gobernador sobre Judá por Nabucodonosor, después de conquistar a Judá. Jeremías fue puesto en las manos de Ahicam para protegerle. Baruch fue el amigo de Jeremías. Baruch. Es bueno recordarse de este nombre porque es un nombre principal en las profecías de Jeremías. Él fue el escriba que escribió las palabras de
Jeremías. Y como a Jeremías no fue permitido entrar en el templo, él estaba confinado a cierto territorio, al patio de una prisión. No pudo salir libre. Así que Baruch, su amigo, lleva lo que Jeremías había escrito y va al templo. Entró al templo por Jeremías, en lugar de Jeremías. Leyó lo de Jeremías en el templo. Y cuando menos, el nieto de Safán, que se llamaba Micaías, hizo caso a las palabras de Jeremías y contó a los príncipes de Judá lo que escuchó. Entre los príncipes fue el hijo de Safán, que ya no lo he mencionado todavía. Se llamaba Gemarías, y ellos se espantaron a escuchar la palabra de Dios. Mandaron a Baruch que con Jeremías se escondieran. Ellos fueron al rey, y dejando el rollo en el aposento de uno de ellos, fueron a contar las palabras al rey. El rey mandó que uno de ellos fuera por el rollo para leerlo. Al leer una parte, el rey la tomó, la rasgó y la echó en el fuego del brasero donde él estaba sentado. Leyó más y el rey la quemó. Y así siguió hasta quemar todo. Puedes leer tú en capítulo 36 de Jeremías. Y esta es la triste historia de Joacaz, que murió en Egipto, que reinó solamente 3 meses, fue llevado a Egipto y ahí se murió. Y Joacim, el que quemó lo que Jeremías había escrito. ¿Qué pasó con él? Fue matado y echado fuera de Jerusalén, como Jeremías había profetizado. Jeremías vivió los 22 años de los reinados de los hijos de Josías y no fue muy mayor al ser matado en Egipto. Seguimos adelante en nuestro estudio en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, ya vamos terminando. Estamos en el penúltimo capítulo, empezando con versículo 8 ahora. De 18 años era Joaquín. Aquí hay otro. Otro de los 4 últimos reyes. 2 de ellos que reinó solamente por 3 meses. Los otros 2 reinaron por 11 años. Joaquín era uno que solamente reinó 3 meses. Tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Veremos que todos estos hicieron mal. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Esto fue una manera de conquistar, muy efectivo fue, muy efectiva. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Y entonces salió Joaquín, rey de Judá, ya había reinado, 3 meses. Al rey de Babilonia se rindió, pues. Él y su madre, y sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, el reinado de el rey de Babilonia, sea Nabucodonosor. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho que hubiera pasar.
y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces llevó cautivos a Babilonia a Joaquín. Esto es importante. A la madre del rey también, y las mujeres del rey, a sus oficiales y a sus poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Pero este no va a ser el último que oímos de este rey Joaquín. Una cosa que vamos a leer al final del capítulo sobre él. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Un versículo más, 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su hijo, y le cambió el nombre. ¿Por qué lo cambió? Pues por la misma razón que el faraón cambió el nombre de un rey, para demostrar que él le dominaba, él le controlaba. Así que hasta cambió su nombre, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías también reinó 11 años, y fue el último rey de Judá. Nabucodonosor conquistó completamente el rey de Egipto, ya no oímos más del faraón, y tomó todo lo que le pertenecía, desde el Nilo hasta el Eufrates, todo el territorio que el faraón, que pertenecía al rey faraón. Lo quitó ese gran conquistador, este gran emperador Nabucodonosor, que dominaba el mundo en aquel entonces, el mundo conocido. Después que Joacim fue matado, él fue el que fue matado, arrastrado de Jerusalén, y allí afuera lo mataron. Joaquín, su hijo, tomó el trono al tener 18 años, y solamente reinó 3 meses. Yo sé que estoy repitiendo algunas cosas, pero es que podemos confundirnos, ¿verdad? Por estos reyes, que todos son hijos de Josías, y bueno, para distinguir esos nombres raros para nosotros, espero que por repetir podemos aprender la historia. Después que Joacim fue matado, Joaquín su hijo tomó el trono entonces, y solamente reinó 3 meses, hizo lo malo, y los siervos de Nabucodonosor sitiaban Jerusalén. Nabucodonosor vino personalmente entonces, capturando a Joaquín y su madre Neusta. Ya te digo, este no es lo último que vamos a saber de él. Esto no les voy a decir ahora, lo que va a pasar con Joaquín al final de la historia. Su madre Neusta y todos los oficiales y príncipes de Judá sacó todos los tesoros del templo y del palacio, y rompió los utensilios de oro hecho por Salomón. Llevó cautivas a las personas principales de Jerusalén a Babilonia, los artesanos, herreros y soldados. Y el emperador dejó a otro hijo de Josías, ya el tercero, como rey. Su nombre hebreo, nombre dado por sus padres, era Matanías, y era tío de Joaquín. Joaquín era de la siguiente generación, pero solamente reinó 3 meses. Y cambió el nombre de Matanías a Sedequías. Cuando el rey Joaquín fue llevado al cautiverio, también fue llevado un antepasado de un hombre llamado Mardoqueo. ¿Recuerdas quién fue Mardoqueo? Un antepasado de él fue llevado en este tiempo. Él había criado su prima huérfana, hija de su tío, mucho menor que él, prima pues, y se llamaba Adasa, quien nosotros la conocemos como
¿Quién adivina? Esther, la reina Esther, un antepasado de Mardoqueo, fue llevado en este tiempo. Creo que estamos todavía en la primera, ¿verdad? La primera cautiverio, la primera parte del cautiverio. Y bien, Adasa, o sea, Esther, nació en el cautiverio y sus padres murieron y Mardoqueo la cuidó entonces, la adoptó. Bien, ahí entra aquí en nuestra historia la de la reina Esther y después lo vamos a estudiar también porque esto ya está en la última parte de la historia de Israel. Abihail fue su padre. Qué interesante e importante es la historia de la Biblia. Abihail fue el tío de Mardoqueo. Bueno, ya estamos todavía en capítulo 24, vamos a pasar a versículo 18. Y aquí empieza el reino del último rey de Judá llamado Sedequías. Y aquí vamos a leer también enseguida la historia de la caída de Jerusalén, de Judá, y ahí se acaba como una nación soberana. ¿Sabe qué es una nación soberana? Es un gobierno independiente. Se gobierna a sí mismo. Y os voy a decir una cosa. Cuando cayó a Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, Jerusalén, nunca fue hecho Israel una nación soberana. Jamás. Sea bajo los babilonios, bajo los persas, bajo los griegos, bajo los romanos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento es el periodo de los romanos, el imperio romano. Y que hallamos en el principio de la historia y por toda la historia de los evangelios. ¿Quién está allí? Leemos de Poncio Pilato. ¿Y quién era Poncio Pilato? Él era el gobernador romano y estaba en Jerusalén para controlar esa provincia, que era una provincia de Roma. No era autogobernado. Nunca fue. Así que hallamos también, leemos de centuriones. Todo eso en el Evangelio tiene que ver con los romanos. Su presencia en Israel, en Jerusalén, fue muy grande. Y te digo otra vez, Israel había perdido su soberanía desde el tiempo de Babilonia hasta ¿cuándo? Hasta el año 1948. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Un tiempo muy, muy importante. Un tiempo profético que está cumpliéndose en nuestros días. Bueno, tenemos que terminar con esta historia antes que hablemos de las profecías que nos toca a nosotros hoy en día. Pero bueno, estamos acabando el programa. Hemos hablado ya, estamos con el cuarto rey, en verdad, el tercer hijo de Josías, que reinó 11 años y fue el último rey. Vamos a ver lo que pasó con él al volvernos a reunirnos con la palabra de Dios abierto otra vez más en el libro de los reyes, terminando ya la historia de los reyes. Todavía tenemos un poco de historia que contar después de los reyes.
porque los judíos seguían existiendo en Babilonia y en Persia, y además volvieron a su tierra. Y tenemos que cubrir esta historia también. Lo vamos a hacer y vamos a aprender cosas importantes, principios divinos, porque Dios está obrando en este tiempo. Los últimos días, antes de la conquista de Jerusalén, Dios está, os digo, y Dios estará en toda la historia que vamos aprendiendo. Y por eso vemos principios divinos, principios que son eternos, principios celestiales. Esto es muy importante. Lo vamos aprendiendo y vamos aprendiendo también de el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es nuestro Dios también. Y su Hijo es Dios el Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Pues estamos estudiando de este Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento. Bueno, hasta la próxima vez. Que Dios os bendiga mucho. Sigue escuchando. Yo creo que vamos a aprender cosas muy buenas.